propiamente el de casa, y es de casa por muchísimos años. Hemos tenido la participación de el queridísimo Pavel Granados aquí en Estéreo 91, en Espacio Alternativo, también Odín Hinojosa, lo he entrevistado en varias ocasiones. Siempre ha sido un gran colaborador y siempre dispuesto. Pavel es escritor, muy destacado escritor, ensayista, y recordar que también en la pasada administración federal, Pavel Granados tuvo una importancia y destacada participación como director general de la Fonoteca Nacional y por supuesto también director general del Canal 22. Y bueno, ¿cómo no iba a ser de la Fonoteca si es melómano, si la música la trae como las letras en la sangre? Y por supuesto en el Canal 22 lo recordamos con este programa al lado de Eugenia León y también con toda su aportación a este canal cultural de México. Y Pavel está hoy con nosotros, Pavel Granados, porque pues hace relativamente poco, hace como un poquito más de un mes, ya salió este libro que se llama Contra la obligación de elegir. Es un libro de ensayos, es un libro donde aborda, por supuesto, obras y personajes de la literatura mexicana. Querido Pavel, es un gusto, como siempre, escucharte, tenerte en Espacio Alternativo. Un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Querido Héctor, querida Rosa, estoy muy contento de saludarlos y de saber que esta semana voy a estar en Nuevo Laredo. Pues me da muchísimo gusto porque tiene mucho que no voy a Tamaulipas, un lugar donde, híjole, bueno, tantas cosas hemos hecho juntos con Tamaulipas. Allá, pues, yo sé que estuve aquí en Espacio Alternativo hace muchos años, pero no recuerdo si fue desde 2016 que por primera vez estuve platicando con ustedes. Puede ser que sí, ¿verdad? Pues fueron varias, porque... Pero la primera vez... Ay, pues mira, hablamos... Ya ni sé. Yo creo que no sé si la primera vez fue cuando hablamos sobre Agustín Lara o sobre qué sería. Híjole, no sé, han sido varias veces, ya han sido muchas veces, y estoy muy contenta de volverlos a saludar, ahorita que estoy haciendo un recuento de tantas cosas que hemos pasado juntos, pues me da mucho gusto de nuevo ahora, con este libro nuevo, un pequeño libro de ensayos, estar aquí, pues en esta oportunidad de estar con ustedes. Pavel, pero bueno, a nosotros nos da mucho más gusto porque hablar contigo es hablar, bueno, a ver, hablamos contigo de qué, de lo que sea, de música, de compositores, de escritores, de cuestiones de como un cronista, bueno, de todo podemos platicar contigo. Y este libro que acabas de salir, que vas a presentar en Nuevo Laredo, que ya nos irás contando de qué se trata. Yo quisiera, tiene un título que bueno, te pone a pensar contra la obligación de elegir. Yo te quiero preguntar, antes de entrar en el libro, en esta contra esa obligación de elegir, a ver, es que tú tienes un inicio desde tu niñez, que ya te estabas formando como un cronista y como alguien que tenías acceso a todo, a música, a revistas, a libros. ¿Sí fue así? ¿No fue contra ninguna obligación tu elección? Bueno, ahí no tuve de otra, pero tienes razón, fíjate que es cierto, yo crecí en la casa de mis abuelos, entonces ahí en esa casa, pues en realidad era porque vivían mis abuelos, bueno, mis papás y mis tíos, y cada uno tenía alguna afición diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, una tía estudiaba danza, mis dos tíos arquitectos, pero tenían todo tipo de cosas. Entonces, así los muebles, por ejemplo, tenían como sus lugares así medio secretos, un sillón que se abría y abajo del sillón estaba lleno de revistas. Entonces ahí encontré yo a los Agachados de Rius, los Supermachos, La Garrapata, que fue esa revista de los años 60 de humor político, la primera revista
en contra de Díaz Ordaz, ¿verdad? De 1968, con los cómics de Elio Flores, de Naranjo, libros de poesía, discos. Entonces, como yo me la pasaba solo en casa de mis abuelos, pues ahí me dediqué a leer y a escuchar música. Ahí descubrí la música de Violeta Parra, la música de Agustín Lara. Entonces tenía yo 7, 8, 9, 10, bueno, desde niño, años, y estaba yo ahí solo leyendo libros, viendo revistas, escuchando música. Entonces, pues yo creo que ese fue de donde salió toda mi afición a la cultura, creo que en todo eso. Hacía yo según mis cómics, las escribía, según yo hacía mis revistas, entonces así copiaba cuentos de Juan José Arreola y no sé qué, según yo estaba haciendo, así me acuerdo que cosía con las hojas, las iba cosiendo porque libros y eso, pero tenía yo 7, 8, 9, 10 años. Pero qué maravilla que empezaste así, como dices tú, con los recortes de textos, de fotografías, y cómo a lo largo de tantos años ver que finalmente lo que iniciaste quizá jugando, pues es una realidad. Has publicado ya muchos libros, eres alguien que muy interesado en la investigación, en escudriñar en la vida de otros, en las obras de otros, y que siempre las has compartido. Por supuesto, este libro que hiciste a la limón con Guadalupe sobre Agustín Lara. Y ahora cuéntanos sobre esta, qué bueno que te diste qué bueno que de alguna manera fue una obligación y que de elegir ser escritor, y que ahora nos presentas este libro que hace una recopilación, sin duda, también algunos ensayos. Platícanos, porque el próximo 30 de octubre se presentará este libro en la Biblioteca Octavio Paz. La Biblioteca Octavio Paz. 5:30 de la tarde, para que no se les olvide. Recuerden que la Biblioteca Octavio Paz está ahí, porque es Emiliano Zapata la calle. Emiliano Zapata, sí, a 2 cuadras de la Reforma, muy cerquita ahí de donde está, pues bueno, el centro comercial, es que no, muy fácil de llegar, muy rápido. A las 5:30 de la tarde, la Biblioteca Octavio Paz, 30 de octubre, en Nuevo Laredo, contra la obligación de elegir. ¿Qué vamos a poder, qué nos vas a compartir con este libro? Y seguramente habrá libros para que también podamos adquirirlos ahí en esta sesión. Sí, mira, ahí va a haber libros, porque mira, realmente te voy a decir que es un libro, que es una editorial muy pequeña, porque la verdad, yo pensé, fíjate, este libro me gusta mucho, creo que es bonito, primero, porque se llama Contra la obligación de elegir. Creo que porque el editor me estuvo diciendo, bueno, ¿cómo se va a llamar tu libro? Ya, escógele título. Entonces y pues le puse Contra la obligación de elegir. A lo mejor no tenía por qué ponerle título, no sé. Pero la verdad es que está sacado del primer capítulo del libro, que se llama así precisamente Contra la obligación de elegir, que está dedicado a Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes, pues es un pequeño ensayo en el que digo que precisamente don Alfonso no se veía en la obligación de elegir, pero porque don Alfonso, lo que pasa es que siento yo que había 2 Alfonso Reyes. Bueno, yo no lo digo, lo decía un crítico literario, Antonio Castro Leal, decía que había un Alfonso y había un Reyes, y que Reyes escribía para unos cuantos. Reyes era el intelectual, el académico, el especialista, el señor muy culto y a lo mejor a veces poco comprensible, que escribía para unos pocos, y había un Alfonso. Y Alfonso, ese sí escribía para todos sus amigos, entendible, melódico, que todo el mundo comentaba, pero Castro Leal decía que el mejor era Reyes, que ese era el autor de los libros así más cultos, el de Slin, de la religión griega, todo eso, ese era el verdadero, y que Alfonso pues era
pues para los cuates, ¿no? Pero a Castro Leal le gustaba más Reyes. Y yo en el ensayo digo, bueno, a lo mejor no hay que elegir, hay que escribir lo que sea para todos, para unos cuantos, pero también había otra elección, que hay que elegir entre la vida o entre la obra, porque don Alfonso mencionaba a Lope de Vega. Bueno, Lope de Vega fue un señor dramaturgo, poeta, novelista, todo. Escribió creo que 2000 obras teatrales y sin embargo tuvo una vida de lo más emocionante, se casó, creo que secuestró a una novia, fue de todo y no, se la robó, en fin, era un enamorado y él, a pesar de que hizo mucha obra, también tuvo mucha vida. Entonces, a veces creo que la vida nos pone muchas disyuntivas y uno no tiene por qué elegir nada. Pero también me acuerdo de Susan Sontag, que le decía, no, a ver, ¿qué es mejor? ¿Los Beatles y los Rolling Stones o Mozart? Y decía Susan Sontag, pero ¿por qué hay que elegir? En la cultura no tenemos que elegir nada, tenemos que elegir todo. Entonces, un poquito es eso, esa idea del libro, pero también es un libro que precisamente escribí ahora en 2000, bueno, no escribí, desde hace mucho, son textos escritos a lo largo de muchos años, pero que decidí hacer ahora en 2024, pues porque sabía yo que compartimos, Héctor, también tú y yo, esta administración. Tú hiciste un trabajo extraordinario, además yo creo que tan disfrutable allí como subdirector general del IMBAL. La verdad que sí, se disfrutó muchísimo. ¿Verdad? Pero yo sabía que terminábamos y que yo quería dejar esto pues para los amigos, para como una especie de mensaje, porque estuve regalando así a los amigos, para dejar como una especie de testimonio, un regalo de que pasamos un tiempo muy feliz, estos 6 años trabajando por la cultura. Entonces, es un poquito esos sentidos que tiene el libro. Finalmente, es un libro que hizo un amigo editor que se llama Alejandro Arras, que lleva unos cuantos libros en su propia editorial, y me dijo que hiciéramos un libro juntos. Yo le di muchos ensayos. Quiero decirles que a lo largo de todo este tiempo, todos los viernes, o sea, por ejemplo, ayer, al terminar la semana, me siento frente a la computadora y siempre escribo un texto, porque siempre es para mí horrible dejar la oportunidad de escribir, y entonces del tema que sea. Entonces, siempre hago un texto distinto. Así que le di a este amigo, Alejandro, muchos textos. Le di, no sé, no les quiero mentir, pero como 500 textos le di, y le dije, ayúdame a escoger, y él eligió los que más le gustaron, pero todos dedicados a la literatura mexicana. Por eso ese texto empieza con don Alfonso Reyes, y claro, se sigue con otros autores. Pero de esos otros autores también hay, bueno, nombres que pesan mucho, y que pesan mucho por muchos aspectos, no nada más por el significado en el momento histórico en que ellos escribían. A ver, si no estoy equivocada, por aquí vi que también sobre Guillermo Prieto, sobre Ramón López Velarde, que vienen textos también, pues, por supuesto, de Sor Juana Inés. Pero a ver, platican, y sí vienen de semblanzas y de ensayos sobre estos escritores. Sí, mira, son ensayos. ¿Qué te puedo decir? Hay otra cosa. Yo tuve un maestro en la Facultad de Filosofía y Letras que algún día me reprochó algo, yo creo que con mucha razón. Yo siento que empecé a escribir así ya en serio. Bueno, pues en la prepa escribí mis primeros textos, en la facultad, pero como que yo era muy estéril escribiendo, ¿no? Donde siento que empecé a escribir, por consejo de un amigo, llegué a la Capilla Alfonsina, y entonces ahí daba el taller literario Alicia Reyes, la nieta de don Alfonso. Pues claro, yo me la pasé años con Alicia. Yo llegaba y me sentaba junto a ella y nos poníamos a platicar, me tomaba una galletita, tomaba café, y para mí, bueno, estar rodeado cada vez en el mundo de Alfonso Reyes, para mí fue pues determinante. Una vez Alicia me dijo, oye, quédate al final de la clase, te tengo una cosita.
un regalito, me dijo. Sí, y ya me quedé ahí. Acabando, subimos su Tapanco, ¿te acuerdas, Héctor? Ahí cómo está el Tapanco, claro, de la Capilla Alfonsina. Subí con Alicia y en unas bolsas me dijo, toma, tengo esto para ti. Eran las obras completas de Don Alfonso. Las que yo consulto, las que tengo, todo eso, son las que me regaló Alicia. Ella había pedido un juego de obras completas para mí, así que, no saben, fui a mi casa con ese tesoro de las obras completas de Don Alfonso. Y bueno, pues para mí ha sido un recuerdo entrañable de Alicia, que fue mi maestra aparte. Pero por otro lado, por estas mismas épocas, un maestro de la facultad, Aurelio González, que después me dio gusto que fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, un gran medievalista, me dijo, me fascinaba su clase de literatura de la Edad Media y de literatura de los siglos de oro. Una vez nos encontramos en una presentación de un libro, no me acuerdo de quién, en la Casa Universitaria del Libro, ahí en la Colonia Roma, y me dijo, mira, Pavel, tú tienes un gran problema. Tú lees mucho, pero produces poco, y entonces no es equitativo. Uno tiene que leer y tiene que escribir sobre lo que lees. Si no, es como si sembraras y no creciera nada. Entonces... Qué bueno entonces, Pavel, que finalmente se dio fruto a esa sugerencia. Desafortunadamente, Pavel, se nos fue el tiempo. Ay, no me digas. Sí, híjole, la verdad que ya tenemos que irnos, pero es un gusto. Ahora sí que también que nos dejes un poco ahí con esa inquietud de saber más, para que toda la audiencia de Stereo 91, todos los que nos escuchan, vayan el próximo 30 de octubre, 17:30 horas, en la Biblioteca Octavio Paz, para escuchar, conversar a Pavel Granados y la presentación de este libro, Contra la obligación de elegir, completamente gratuito. Un abrazo, Pavel. Gracias. Y bueno, pues ahí son 16 ensayos de escritores mexicanos. Ahí se los platicaré con detalle. Héctor, Rosa, un placer estar con ustedes. Igual, un placer. Tenemos que irnos. Gracias por escuchar.